ahora en la sección del partido de la jornada, que no hemos tenido ningún partido que destacar este fin de semana. Por eso os comentamos que vamos a tener aquí a un invitado especial, muy especial, como habréis podido comprobar, que es Iván Labrado, uno de los entrenadores que tenemos aquí en el Cuba Alcorcón. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. La verdad que tenía muchas ganas de venir aquí al ritmo de la jornada, ¿no? La verdad que sí. ¿Y qué nos quieres comentar? Porque al final llevas dos equipos, ¿no? Como entrenador del Nacional Femenino junto a Domingo y Luis, pero también llevas el Junior Azul. Cuéntanos un poco cómo compaginas estos dos equipos. Pues, a ver, lo bueno de este año sobre todo es que tengo los dos equipos, los entrenamientos el mismo día, y de hecho los tengo uno detrás del otro, entonces sí que me puedo organizar también con mi otro trabajo de profe y con mi vida, que está muy importante. ¿Es muy estresante tu vida? Sí. ¿Sí? Tienes muchas cosas que hacer. ¿Nos puedes decir un día a día de los más completitos que tengas de la semana? No. Sí, es normal. No, es que tengo que pensar cuál. Vale, pues piensa. Pues hoy, por ejemplo, hay veces que no me da tiempo a llegar a casa y me tengo que venir directamente para acá y... qué pereza, ¿no? Pero bueno, luego al final cuando entras en la pista de voleibol cambia todo, sí, ¿no? merece la pena, me encanta entrenar a mis equipos, se portan súper bien, estoy muy a gusto con ellas, me hacen caso en todo. Eso es un no. Y no, en serio, estoy muy contento tanto con el Junior este año, que además tenemos un equipo muy chulo y creo que vamos a dar algún que otro sustillo. Y luego con el Nacional después muy contento también. Hacer es entrevistar a alguien muy especial y os presento a Lucía Martínez, una de las jugadoras nacionales que juega de central en el equipo absoluto y también es entrenadora del Junior Blanco, pero no solo eso, sino que también participa en la competición municipal. Y es que el otro día, buenas noches Lucía, lo primero de todo. Buenas noches Laura. El otro día, Lucía, leímos Edu y yo una pregunta que nos hicieron los seguidores de este programa y es que ¿por qué no hablábamos de la competición municipal? Pues bueno, hoy nos vais a escuchar hablar de esta liga que ya hemos hablado un poquito a lo largo de estos programas, pero nos vamos a adentrar un poquito más. Y es que no es la primera vez que llevas equipos municipales y ya me podrás contar un poco cómo funciona esta competición. Cuéntame, ¿qué equipos llevas este año y cómo te sientes en el club? Bueno, este año yo estoy entrenando al cadete 3, que como sabéis los equipos se dividen en dos, y por un lado llevo al cadete Cuba Afrodita y el otro equipo es Cuba Poseidón, y desde aquí las mando muchos besitos. Y además es que los nombres son muy curiosos, ¿no? Porque son diosas y dioses. ¿Cómo se lo toman esto las niñas? Bueno, las niñas la verdad es que les gusta mucho, y luego al principio de temporada, como ya saben más o menos los nombres de los equipos, porque para los infantiles son unos, para los cadetes son otros, y este año una de mis jugadoras me decía, cuando les anunció los nombres dijo, yo sabía que me iba a tocar Afrodita, yo tenía la intuición de que me iba a tocar Afrodita. Están siempre con las porras de qué nombres les van a tocar. Sí, ¿no? Bueno, pues a ver si Afrodita y Poseidón pues disfrutan de la competición, que se divide también en dos divisiones, ¿no? Los dos equipos, ¿dónde los tienes? Cuéntame. Pues sí, la cadete municipal se divide en dos divisiones, la primera división y la segunda división. Cuba Afrodita compite en primera división y Cuba Poseidón compite en segunda división. Y seguimos en el ritmo de la jornada, como ha comentado antes Laura, y estamos aquí con Saray Burgos, la entrenadora del equipo juvenil masculino, pues que nos va a contar sus impresiones. Por ejemplo, ¿qué tal, Saray? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo viviste la fase final de los chicos del equipo juvenil? Pues estuvimos preparando durante 2 semanas los entrenamientos por y para Alcalá específicamente. Los teníamos bastante estudiados, vimos varios vídeos, entrenamos básicamente con lo que teníamos que hacer a la hora del partido y bueno, pues no fluyó de la manera en la que yo pensaba. También tras el madrugón pues entiendo que estaban todavía con las sábanas un poco pegadas y salieron bastante tímidos. No concluyó ser lo que yo creía que iban a poder hacer, pero bueno, no fue un mal partido dentro de lo que cabe. Y luego luchando por el quinto y sexto, finalmente quedamos sextos, pero fue uno de los mejores partidos para terminar la temporada, para mi gusto, y me quedé bastante contenta con el paso por la fase. Sí, es verdad que se veían los chicos que pues tenían esas ganas de ganar en casa, además, porque eran los organizadores de la fase y tal, pero bueno, no pudo ser. Además, en la temporada regular
después de esto creo que es como un hito, ¿no? Este año ya por fin hemos eludido el descenso después de muchas temporadas con los equipos, estar jugando la permanencia continuamente para no descender las primeras categorías. Y este año en la última jornada conseguisteis puntuar y gracias a ese puntito eludisteis el descenso. Sí, conseguimos ese puntito que era bastante necesario en la última jornada contra CV Móstoles, porque Parla nos sacó un punto y nosotros consiguiendo ese estábamos matemáticamente fuera del periodo de descenso, así que pues se alegraron bastante de hecho del partido contra Móstoles, yendo 2-1 arriba, vamos, lo celebraron como si fuera el final del partido, así que están bastante contentos, claro. Hombre, porque Móstoles además en esta fase final que vivimos aquí la semana pasada, el equipo juvenil quedó clasificado en tercera posición, o sea que era un rival muy potente. Sí. También da cuenta de lo nivelado que está la categoría juvenil. Y bueno, como bien hemos comentado, tenemos no una sino dos protagonistas. Esta vez vamos a hablar con Ana María Durán, que es entrenadora del junior masculino y también del cadete B masculino. Así que vamos a hablar de esa gran fase final que has disputado este sábado en Alcalá de Henares, en el Polideportivo Virgen del Val, allí en Alcalá. Cuéntanos un poco cómo fue ese día. Encantada, Laura, de estar aquí. Lo primero, la verdad es que los chicos pues tenían que jugar el primer partido de la mañana, tercero contra sexto. Nosotros nos clasificamos sextos, un duro madrugón, pero bueno, llegamos bastante despiertos. Los primeros 20 puntos del partido fueron muy buenos, casi perfectos diría yo. Y luego nos sufrimos un poquito en Rece y ya nos vinimos un poco abajo, tanto el primer set como el segundo contra Móstoles. El tercero salimos otra vez a tope y lo ganamos. Y el cuarto ya sí que pues un poco el cansancio y demás nos pasó factura. Pero bueno, el primer partido muy contenta con el partido pese al resultado. Y nada, luego ya jugamos el tercero y el sexto contra el quinto a las 4:30. Y la verdad es que fue un partido en el que los chicos se lo pasaron bien, no jugaron mal. Y yo encantada porque el banquillo animó un montón, se lo pasaron súper bien. Para muchos de ellos era su último partido en esta categoría. Entonces pues mi intención era que lo disfrutaran, porque muchos llevan jugando tantísimos años juntos que se despidieran de la mejor forma posible. Aquí estamos con uno de los protagonistas de este fin de semana en esa fase final que tuvimos de la categoría infantil masculina. Pues estamos aquí con uno de los protagonistas, con Andrés Jauret. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. ¿Qué tal? Tengo que preguntarte varias cosas. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo viviste esa fase final el domingo aquí en el Polideportivo de Los Cantos? Al ser en casa, ¿qué sentiste? Como un partido con más emoción, porque era la fase y al primer partido no pude llegar porque estaba en un viaje, pero en el segundo partido, cuando llegué, como que revolucioné el partido porque mis compañeros estaban cansados y yo le di ánimos peleando las bolas y ayudé a ganar los dos primeros sets, bueno, el tercero y el cuarto. Quiero que nos cuentes más o menos cómo os habéis preparado esta fase, cómo han sido los entrenamientos durante la semana, si habéis estado trabajando cosas concretas, cuáles han sido las indicaciones de la entrenadora, si todo eso luego salió en los partidos de la fase. Practicamos sobre todo el saque porque íbamos flojeando un poquillo y tuvimos entrenamientos de más como el sábado y el martes que no solemos tener. Y trabajamos todo en completo, la recepción, colocación, ataque, muy completo fue. Ahora, cuéntanos, durante el torneo, en el segundo partido, ¿qué decidía el quinto o sexto puesto? Jugasteis contra un rival que conocíais muy bien, porque era el conjunto de Interbol y Fuenlabrada, al que ya os habíais enfrentado en la liga. Y bueno, estuvisteis a punto de ganar, hubo como 4 o 5 puntos de partido, pero al final se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué os pasó en ese momento por la cabeza? Que al recibir se nos fueron un par de bolas, las dos últimas, y no pudimos hacer el partido. Y las que devolvíamos, ellos tenían uno que medía unos 78 o más, entonces estaba justo en la red y era muy complicado jugar contra él porque era muy alto y pegaba siempre para abajo.
Bueno, cuéntame, porque al final, Yaiza, es tu primer año en esta categoría, en la categoría infantil. ¿Cómo fueron los momentos previos a la fase? Por ejemplo, el sábado por la noche, ¿cómo te acostaste? Bueno, pues es mi primer año como entrenadora de un infantil. Yo venía de categorías inferiores, que sigo en ellas, pero ahora me enfrento a un reto mayor. Y la verdad es que yo pensaba que no estaba nerviosa, yo me lo había tomado con mucha filosofía, con mucha calma, y me fui a dormir tranquila, pero me desperté a las 5 de la mañana, miré el reloj y dije, uy, que llego tarde. No llegaba tarde, lógicamente, pero nada, cuando llegué aquí y estuve hablando con otros entrenadores, vi a los niños, sí que estaba un poquito nerviosa porque era mi primera fase también, como era la suya también. Y bueno, a primera hora de la mañana tuvisteis vuestro primer encuentro. Antes de meternos de lleno en la fase, cuéntame un poco cómo ha sido la temporada del equipo. Yo afronté esta temporada con muchísimas ganas y yo creo que ellos también. Eran niños que algunos se conocían de antes, otros no, y hemos conseguido formar un grupo buenísimo. Los peques se llevan súper bien entre ellos y creo que el grupo de personas es muy bueno, y además hemos conseguido crear un grupo de jugadores también muy guay, que han ido mejorando poco a poco. Como bien ha dicho Andrés, había compañeros que no metían el saque y hemos conseguido que todo el mundo meta el saque, que coloquemos casi a donde queremos, que la RC, a pesar de los últimos puntos de esta fase, sea muy buena. Entonces creo que todos los peques han tenido una evolución buenísima y ninguno se ha quedado atrás. Entonces los objetivos de esta temporada eran, se lo marqué a ellos al principio, era quedar de cuartos para arriba, y quedamos en la liga en un tercer puesto, que es increíble. Ahora sí, cuéntame cómo fue ese día de la fase, porque los objetivos eran claros, eran quedar por encima, por el podium de esa clasificación de la liga regular, pero al final llegasteis a jugar esa fase final. Cuéntame un poco los objetivos previos de la fase. No sabíamos si íbamos a poder jugarla o no, y entonces estábamos ahí con muchas dudas, entrenábamos pero no sabíamos si entrenábamos con un objetivo, y finalmente el club ha conseguido que en un puente de mayo consigamos hacer la fase aquí en nuestro polideportivo con nuestra gente. Entonces empezamos a afrontar las semanas con un poquito más de intensidad y preparándonos mejor, y ya pues llegar aquí y jugar independientemente de los resultados, para mí era lo importante, que los niños pudiesen vivir una fase y que se lo pasasen bien. Hablo yo. Hola. Mira la cámara. Estoy nervioso. Hola. Hola, somos los miembros del KETV, los mejores, y os animamos a que este domingo vengáis a vernos a la fase final. El día domingo, ¿qué quería caer? Día 18. Y ya está. Es que... Al editor le estás dando muchos problemas, señor. Y eso. Pues espera. Hazlo. Pero con la otra mano. ¿Pero por qué? Para hacer. Para que salga simétrico. Venga, dale. Pues esperamos. Bueno, hasta aquí este episodio de vuestro programa y nuestro programa favorito, Los Cuatro Mosqueteros. Nos despedimos de El Ritmo de la Jornada.